Bueno, voy a invitarle a que busque su Biblia, el libro de los Hechos. Quien no ha leído todo este libro completo se está perdiendo de un novelón, hermano. De verdad. Usted puede dejar de pagar un mes la suscripción de Netflix y comerse este libro en 2 días, ¿cierto? La historia del libro de los Hechos es fascinante, es emocionante. Yo he llorado, me he reído con ella, me he emocionado, me he sentido mal también. Es fascinante ver la forma en la que la iglesia empezó a caminar y las cosas que sucedían. El título de este mensaje es una pregunta. Hechos capítulo 9, no les dije. La pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y tengo 2 objetivos en mente con lo que quisiera compartirles hoy. El primero es animar y exhortar a la iglesia a ejercitarse en su llamado natural de servirle a otros, produciendo con ello gloria para Dios. Y el segundo es mostrar lo absurdo y lo inútil que es tratar de agradar a Dios por nuestros propios medios, por nosotros mismos, y cuánto necesitamos del Señor para poder hacer eso. Ahora, ante un título que de entrada puede sonar moralista, vale la pena que iniciemos poniendo en la mesa algunas verdades que le dan sentido a este mensaje. Voy a mencionar 4 cosas. Cosas que hemos escuchado muchas veces ya desde acá, cosas que hemos estudiado muchas veces ya también, y que solo quiero que estén presentes en nuestra mente con todo lo que vamos a leer y conversar. Primero, antes de que usted y yo conociéramos a Cristo, antes de eso permanecíamos en un estado de muerte espiritual, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vivíamos haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos y de nuestra mente pecaminosa. Nuestro entendimiento estaba, así dice la Biblia, entenebrecido, lleno de sombras, de tinieblas, de oscuridad, y no teníamos la capacidad de discernir, de comprender la gravedad de nuestro pecado. Ni siquiera éramos conscientes del destino eterno de condenación que nos esperaba. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ok? Lo segundo, en esa condición en la que estamos, en su gracia, Dios nos llama. Dios nos llama a través de su ley, de su palabra, nos abre el entendimiento, aquella oscuridad que había en nuestra mente es alumbrada, es iluminada, y podemos ver entonces la condición real de nuestro corazón, y podemos ser totalmente conscientes del destino eterno que nos espera como justa paga por nuestro pecado. Y por su gran amor, así dice Efesios, con el que nos amó, nos salva de esa condenación. No por algo que hayamos hecho o pudiésemos hacer, no por obras, dice, sino porque así Él lo quiso, por su gracia. Y entonces nos pasa de la condición de muerte a la condición de vida. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Lo tercero es que en este punto ya hemos sido regenerados. Ya hemos nacido de nuevo. Ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Ya no estamos en la carne, ahora estamos en el Espíritu. Y hemos empezado un camino de santificación. ¿Ok? Y el cuarto punto que quiero que pongamos sobre la mesa es que ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Una nueva naturaleza que nos impulsa, que nos mueve a vivir haciendo buenas obras. ¿Ok? Obras que dice el capítulo 2 de Efesios que ya Dios tenía preparadas, que ya Él las tenía anotadas en su lista para cada uno de nosotros. Obras que Él dice así, preparó de antemano, ¿para qué?
para que anduviésemos en ellas, para que camináramos en ellas, para que viviéramos practicándolas, ejecutándolas. Entonces, Dios había ya desde antes de que usted y yo naciéramos preparado un camino de buenas obras para cada uno de nosotros. Y nos sacó de la muerte, de las tinieblas, del pecado, de la oscuridad, de la condenación, nos pasó a luz, nos pasó a vida. Y para que una vez estando allí empecemos a caminar sobre esa ruta que ya Él había planeado para nosotros. ¿Sí? Eso resumo tal vez de una forma muy simplista, pero resumo lo que nos enseña los primeros versos del capítulo 2 de Efesios y aún parte del primer capítulo. Dios preparó de esas obras con el fin, con el propósito de que usted y yo anduviéramos en ellas, camináramos en ellas. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, hacer buenas obras es algo natural en el creyente. Es parte de su ADN. Lo llevamos en la sangre, hermano. Es natural, no representa o no debe representar sacrificio o esfuerzo ejercitarnos en hacer buenas obras. Esto en un sentido de que no debería yo sentirme obligado, porque realmente es lo que sale de mí. Es lo que soy, es mi naturaleza, andar en buenas obras. Claramente debemos ser intencionales en procurarlas, pero no debería dolernos vivir en ellas, porque es parte de lo que somos, es parte de nuestra nueva naturaleza. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene eso ya en su ADN. Entonces podríamos también decir que una vida de buenas obras evidencia la nueva naturaleza que tiene una persona, la evidencia. No que esas obras produzcan esa nueva naturaleza, pero sí la evidencian, sí la manifiestan, sí la reflejan, sí la dejan ver. Santiago en el capítulo 2 escribe: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Una persona, quiero aclarar esto también, una persona que no tiene a Dios y que no ha nacido de nuevo puede hacer buenas obras, ¿cierto? Pero una persona que ha nacido de nuevo y tiene a Dios no puede vivir sin estar haciendo buenas obras. Quien no tiene a Dios puede hacer buenas obras, pero quien tiene a Dios es imposible que viva sin hacer buenas obras. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, ahora sí, con esto en mente, lo que quiero es mostrarles a través de una parte de esta novela tan linda, el libro de los Hechos, en una historia que Lucas, el escritor, nos regala en el capítulo 9 acerca de la conversión y el llamado de Dios para el apóstol Pablo, que en este momento se llama Saulo. Para efectos prácticos, si usted me oye decir Saulo o Pablo, es la misma persona en cualquier momento de lo que vamos a hablar. Y quiero tomar este ejemplo para ver cómo luce todo esto que estamos hablando en un caso práctico, y para que seamos inspirados y desafiados a buscar cuál es el llamado específico que cada uno de nosotros tiene, con el que podemos llevar gloria al nombre del Señor y con el que podemos edificar a otros. Antes de empezar a leer este capítulo 9, muy rápido, quiero mencionar el contexto inmediato. Lo que precede a esta historia que vamos a leer es, en el capítulo 7 está la muerte de Esteban, que es conocido como el primer mártir de la iglesia. Esteban muere apedreado porque ante los ojos de la ley judía, los que estaban ahí presentes interpretaron que lo que él estaba diciendo que él veía el cielo abierto y al Hijo de Dios ahí, era una blasfemia para los que lo escuchaban, y entonces lo matan a pedradas porque así la ley judía mandaba castigar la blasfemia. Y esa muerte fue auspiciada, aprobada y propiciada por Saulo, por Pablo, quien creía, sinceramente Pablo creía que estaba en la obligación de hacer eso, de andar por las iglesias, de andar por los pueblos buscando a esos que se llamaban cristianos para meterlos en la cárcel, para castigarlos, para obligarlos a renunciar, a blasfemar contra ese Jesús que ellos seguían. Él sinceramente creía que eso es lo que él debía hacer, que esa era su tarea. Él incluso sacaba
a rastras de la casa, no importa si eran hombres o mujeres, los sacaba arrastrados para meterlos en la cárcel. Todo eso está en esa novela, hermano, tiene que leerla. Entonces, ese suceso, la muerte de Esteban apedreado por el pueblo, marca el inicio de una ola de persecución contra la iglesia de Cristo. Y dice en el capítulo 8 que después de que esto sucede y que Pablo dio su voto, dice, está bien, eso había que hacerlo, empieza una persecución contra la iglesia y los cristianos que están en Jerusalén son esparcidos por la persecución, tienen que huir de ese lugar, porque imagínense que en este momento, en este lugar, tomaran a uno de nosotros y lo pusieran allá afuera y lo mataran a pedradas y nos dijeran, si se vuelven a reunir aquí, a ustedes les toca lo mismo. ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos aquí el próximo domingo? Bueno, esa es la historia que está detrás de esto. Y entonces muchos cristianos empiezan a ser dispersos por todo Jerusalén y por toda Samaria, que es la provincia vecina, por Judea y por Samaria, que es la provincia vecina. Y en medio de toda esa esparción, esa diáspora, esa persecución, lo interesante de esto es que favoreció la predicación del Evangelio. Porque donde sea que llegaba ese cristiano, ¿qué hacía? ¿Qué hace todo cristiano donde sea que llega? Predicar. Y entonces, en ese capítulo 8 vemos ejemplos del resultado de esa predicación. Vemos a un mago que se llama Simón convertido, vemos a un etíope que no entendía y Felipe le explica el Evangelio, vemos la historia diciendo que hay milagros que se hacen a través de la mano de Felipe, y ahí caemos a este capítulo 9, que es el que vamos a leer, algunos versos de este primer capítulo. Solo voy a leer pero esta misma historia está en el capítulo 22 y en el capítulo 26, contada por el mismo Pablo, porque él está ejerciendo su defensa ante autoridades romanas, ante gobernadores romanos, ante reyes romanos, porque él está acusado por los judíos y lo quieren matar y lo llevan de aquí para allá y lo pasan por un montón de manos y pasa a esta gobernación y luego al otro gobernador, y él cuenta su historia. Él dice, a mí me están persiguiendo por esto, y cuenta esta historia, cuenta su testimonio, cuenta cómo es que él fue convertido, cómo es que él se encontró con Jesús. Entonces, si quiere ver el texto más completo, no me da tiempo de verlo todo, pero en estos 2 capítulos adicionales hay más y menos detalles que lo que hay aquí, pero vamos a centrarnos en este. Dice capítulo 9, verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para pedirle cartas para las sinagogas de un lugar llamado Damasco. ¿Para qué Pablo quería esas cartas? Recordemos que el sumo sacerdote era la máxima autoridad en el pueblo judío, y él viene a pedirle cartas para ir a Damasco, en cada sinagoga, dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino es el camino del Señor, es el cristianismo, que quería traerlos presos a Jerusalén. Entonces Pablo pide cartas a las autoridades judías para llevarlas a las sinagogas de Damasco, para decirle al sacerdote o al líder que está en esa sinagoga, mira, aquí dicen los sacerdotes que usted me tiene que dar permiso y que si me encuentro algún cristiano aquí, me lo voy a llevar a Jerusalén para meterlo a la cárcel, y ya le conté qué es lo que hacen ahí. Cuando Pablo está en eso, dice el verso 3, que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía, otro de los pasajes que les comenté dice, le habló en lengua hebrea, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. Ahorita hablamos de esa frase. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, y viene esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Pablo le dice a esta voz, a este Jesús que le está hablando, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me vi muy tentado a contar el resto de la historia, pero no me da tiempo en este rato que tengo, así que le dejo de tarea que la lea en la casa, porque hay más enseñanzas que extraer de lo que sigue. Pero vamos a quedar aquí en este momento. Y quiero que podamos resaltar algunas lecciones que aprendemos de esta conversión de Saulo. Primero, puedo estar cometiendo las acciones más atroces, más injustas y más groseras, siendo impulsado por las intenciones más nobles y más correctas. En otras palabras, puedo estar sinceramente equivocado. Pablo tenía el mejor corazón para hacer lo que estaba haciendo, pero estaba terriblemente equivocado en lo que estaba haciendo. Él de verdad creía que estaba agradando a Dios al perseguir y encarcelar y asesinar cristianos. Él creía que estaba agradando a Dios. Es lo mismo que piensa un musulmán. Él está convencido de que si él asesina a los que no son musulmanes, está agradando a su Dios. Es lo mismo. Es más, está convencido que es su obligación hacerlo. Y Pablo estaba convencido de que lo que él estaba haciendo estaba bien. Tenía la mejor intención, pero estaba muy equivocado. El verso 9 del capítulo 26 lo describe así, dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando él está contándole esto a uno de los que lo está escuchando, él le dice: yo de verdad había creído mi deber hacer esto. Podemos estar haciendo cosas que pensamos que están bien, pero realmente están mal. La segunda lección que aprendo de esta historia: mientras yo estoy viviendo de la forma correcta y siendo lo más bueno que puedo ser, según mi opinión, es cuando Dios llega e irrumpe en mi vida para revelarme realmente cuál es mi condición y para mostrarme lo equivocado que estoy. Esto es lo que hizo con Pablo. Pablo cree que es un buen hombre. Pablo cree que es un buen seguidor de su Dios. Él cree que está viviendo en obras correctas. Él cree que es una buena persona, de verdad lo cree. Cree que está haciendo méritos delante de Dios. Pero irrumpe en su vida Cristo y viene la luz del cielo, como decía el verso 3, que repentinamente aparece una luz y él cae en tierra y dice: ¿quién es este? ¿Quién eres? Entonces, yo puedo vivir de una forma que creo correcta, yo puedo estar actuando de una forma que creo correcta, pero hasta que Cristo viene y se topa de frente conmigo, me hace ver realmente cuál es mi verdadera condición. Me hace ver realmente quién soy y qué es lo que me está motivando a hacer lo que yo hago. Hace unos años, una de las ocasiones que estuve en Haití, un hombre me decía: hoy ustedes están aquí, pero luego no van a regresar, porque ustedes no están aquí porque nosotros le importemos, están aquí porque ustedes quieren sentirse bien con quien ustedes son. Wow. Yo me quedé, hermano, frío, y me hizo pensar y meditar realmente por qué yo estaba ahí. Y muchas veces las cosas que hacemos para Dios realmente ni siquiera son para Dios, son para alimentar nuestro orgullo, nuestro ego y nuestra imagen de bondad y piedad que tenemos. Pero si vamos bien adentro,
podríamos darnos cuenta que realmente no estamos interesados en el otro, sino en nosotros mismos. Y esta es la forma en la que posiblemente se encontraba el apóstol Pablo. Lo tercero que aprendo de esta historia es que escuchar la voz divina, escuchar la voz del cielo, escuchar a Dios hablarme, que no necesariamente es en una voz audible, necesariamente nos lleva a rendirnos y a reconocer que Él es Señor, que Él es amo, que Él es dueño. Vea lo que dice el verso 4, dice que después de ver la luz, el resplandor del cielo cayendo en tierra, Saulo oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál es la respuesta que hay en el verso 5? ¿Quién eres, Señor? Wow. ¿Quién eres, Señor? De una vez, reconociéndole como Señor. Señor no es un término de respeto ahí. No es el Señor de la esquina, no. Es un término de autoridad. Es un término que refleja que Él es el dueño y yo soy el esclavo. Es un término que dice, Él manda y yo obedezco. Es un término de un esclavo con su dueño. A eso se refiere cuando le dice Señor. Entonces, oír la voz de Dios, escuchar a Dios hablando a mi corazón, me lleva, me impulsa a rendirme y a reconocer que Él es el dueño, que Él gobierna, que Él manda, que yo obedezco. Y lo siguiente, esta pregunta es interesante, la que Él responde en el verso 5. ¿Quién eres, Señor? Escúcheme bien esto. Él no está preguntando porque no sepa quién es. Suena extraño esto, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Pablo no está preguntando, Saulo no está preguntándole quién es como si él no supiera. ¿Por qué digo esto? Porque inmediatamente, ¿cómo le llama? Señor. Ya sabe quién es, ¿no? Si le llama Señor, ya sabe quién es. La pregunta realmente lo que refleja es un deseo por conocer quién es este Señor. Acabo de darme cuenta que estoy equivocado. Acabo de entender que este es Dios y ahora quiero conocer a este Dios. ¿Quién eres? Es una pregunta que dice, enséñame quién eres. Muéstrame quién eres, háblame de quién eres, porque yo todo lo que he estudiado toda mi vida no ha servido, no sabía quién eras tú. Se parece a lo que Job dijo también, yo de oídas te había oído, pero ahora te conozco. ¿Quién eres, Señor? Realmente lo que refleja es un deseo por conocer a este Señor. Pero también es un reconocimiento lo que está haciendo Pablo aquí, diciendo, yo creía saber, pero no sé. Yo creía saber, pero no sé. No sé. No sé quién eres. Realmente está reconociendo que no sabía nada y que necesita empezar a conocer a este Señor, a este Dios. Necesito saber quién realmente eres, porque no sabía quién eres. Y vamos a la expresión que aparece en el verso 5 al final. Cuando él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Pablo le contesta, Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Agrega esta expresión, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Alguien entiende esa frase? ¿Alguien sabe qué significa esa frase? ¿Ah? Es más, ¿alguien se había preguntado antes qué significa esta frase? Esa es una expresión, es un refrán, es un proverbio, es un dicho propio de la cultura de ese entonces. ¿Qué significa dar coces contra el aguijón? Significa esto, porfiar, ¿sabe qué es porfiado, verdad? ¿Qué porfiado que es? Porfiar contra la razón
o porfiar contra un poder mayor. Significa tratar de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Porfiar contra la razón o contra un poder mayor, tratar de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Y eso implica no quise meter tantas cosas, pero dentro de las cosas que leí, ponía el ejemplo de un animal que se lastimaba más intentando evitar ser lastimado. Entonces, ¿qué está diciéndole Jesús a Pablo cuando le dice esta expresión? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. De alguna manera le está diciendo, entre usted más intenta acabar con este camino, usted más está haciéndose daño a usted mismo. Le está diciendo, es absurdo lo que estás haciendo, es inútil este esfuerzo humano que estás haciendo por acabar con el camino que estás persiguiendo. Te pesa, esto es duro para ti. Dura cosa es para ti tratar de evitar lo inevitable. Cuán pesado, cuán infructuoso, qué cansado es luchar contra lo inevitable, ¿no es cierto? ¿A quién le ha tocado eso? ¿Ah? Luchar contra lo inevitable, o algo, ¿ha escuchado esta expresión? Es tratar de defender lo indefendible. Es similar a esto. Pero qué interesante, empecé a pensar que ese es el sentimiento que experimenta todo legalista. Y usted y yo, en algún momento estuvimos en esa posición, tal vez algunos hoy están en esa posición, pero eso es lo que experimenta una persona legalista, que pasa juzgando todo el tiempo que otros estén o no estén cumpliendo con las normas, con las reglas que ellos consideran deben cumplir. Porque lo que caracteriza al legalista es que le impone cargas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Y ella cree que realmente el cristiano debe cumplir esas normas, aunque ni siquiera estén en la Biblia. Eso es lo que hacían los fariseos. Eso es lo que vemos en los evangelios de arriba abajo. Vemos a los hombres, a los líderes religiosos juzgando a otros porque no cumplen con normas, con reglas que ellos impusieron, ni siquiera están en la ley del Señor. Y entonces luchar contra eso es cansado, es agotador. Ser legalista es agotador. Ando persiguiendo a todo el mundo para ver si hace lo que yo creo que tiene que hacer. Ando viendo quién hizo y quién no hizo, ando viendo quién vino y quién no vino, ando viendo si salió aquí, si salió allá, si se puso aquella ropa, si se peinó de esta manera, ¡Qué cansado! ¡Qué agotador! Y un legalista siempre está molesto porque los otros no cumplen los estándares morales que él considera deberían cumplir. Es aquellos que dicen, ese hermano no ora lo suficiente, ese no está listo para servir. ¿Cómo lo van a poner? Vea lo joven que está. A ese brother le falta conocimiento bíblico, no sabe, es un neófito. Usan palabrillas así. ¿Cómo es posible que no haya venido el domingo? ¿Quién sabe qué se queda haciendo? Vea con la ropa que viene entrando. ¿Cómo andar el pelo así? Voy a dejar la lista aquí mejor ya. Pero así es el legalista. Y mientras estamos cantando el Señor, y vuelve a ver al del pelo, al de la ropa, al que no vino el domingo pasado, está incómodo. Está dentro diciendo, a la farisea eso, cantando ahí. Qué cansado, hermano. De verdad, qué cansado es eso. Y Saulo se encontraba así en una lucha de nunca acabar. Él podía perseguir a todos los cristianos que quisiera, porque ellos no vivían de acuerdo a la ley judía que él creía o como él creía que debía vivirse. Y él creía que su deber era realmente hacer eso. Pero qué lucha más cansada, qué inevitable, qué esfuerzo más absurdo e inútil estaba haciendo.
Y eso es lo que Jesús le está diciendo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Se encontraba en una lucha de nunca acabar. Se encontraba haciendo su parte, pero como caracteriza a todo legalista, insatisfecho, frustrado porque los demás no viven como él cree que deben vivir. Le doy más ejemplos. Escucha esta expresión. Pero ¿cómo es que no creen en la elección si eso está tan claro en la Biblia? ¿Por qué cantan esas canciones? Esos realmente no son miembros del cuerpo de Cristo. Mírenlos en lo que andan. Ese texto, ese predicador está fuera de contexto. Etcétera, etcétera. Qué cansado, hermano. No estoy diciendo que eso no esté correcto, pero qué cansado es andar persiguiendo a los que no piensan como yo, a los que no creen lo que yo creo. Pero escúcheme, no todos van a pensar como pensamos nosotros. Y le voy a decir algo todavía más fuerte. Muchos en su error y en su equivocación doctrinal también van rumbo al cielo igual que usted. Muchos, tal vez estando equivocados, van camino al cielo. Han sido ya salvados y regenerados. Si yo preguntara en este momento, ¿cuántos de los que están en este salón conocieron a Cristo antes que la doctrina que hoy conocen? Habría muchas manos levantadas. Antes de que llegara una doctrina que hoy usted considera correcta, tal vez ya su corazón le pertenecía al Señor. Así que no podemos pensar que solamente quienes entienden la doctrina como yo la entiendo van camino al cielo. Porque inclusive muchos que entienden bien esta doctrina van rumbo al infierno y no al cielo. Es que Dios hace lo que quiere con lo que hay, hermano. De verdad. Hace lo que quiere con lo que hay. Muchos de ellos son nuestros hermanos en la fe. Y pecamos si porque piensan diferente que nosotros los vemos como inferiores o los hacemos a un lado. Pecamos al hacer eso. Estamos haciendo acepción de personas. Cuidado, hermano. Cuidado con la amarga lucha interna de querer hacer que todos piensen como yo pienso y como yo creo. Cuidado. Porque eso es cansado, pesado, aburrido, frustrante. Y no me deja disfrutar de ver la gracia y la misericordia de Dios alcanzando gente, aunque no sea a través de mí ni de lo que yo creo, pero Él lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo. Y aterrizando en el verso 6, viene la pregunta de Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Una vez que Dios nos revela quién es Él y quiénes somos nosotros también, que son las dos cosas que suceden cuando nos encontramos con Dios. Él nos muestra quién soy yo y quién es Él. Una vez que eso pasa y Él regenera nuestro corazón, nos hace nacer de nuevo, la pregunta inevitable que todos nosotros deberíamos hacernos es la que Saulo hizo: ¿qué quieres que yo haga? Porque no hay un creyente que no haga nada, hermano. Porque lo que Dios hizo al salvarnos fue ponernos sobre el camino de buenas obras que Él había preparado para nosotros. Él nos salvó y nos puso aquí en la carretera y nos dijo: camine por aquí, esta es la ruta de buenas obras que le toca a usted hacer. Entonces no existe tal cosa como un creyente que no hace nada por otros. Es como decir que hay un creyente que puede ser carnal, tal cosa no existe tampoco.
¿qué quieres que yo haga? Es que, hermano, es la reacción natural, ¿no cree? La Biblia nos enseña que nosotros nunca somos libres, hermano. No somos libres. Somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Nunca somos libres. De alguien somos esclavos. Jesús le dijo a los fariseos, el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Pablo escribe en Romanos y les dice, ustedes fueron libertados de la esclavitud del pecado, pero ahora vienen a ser siervos de la justicia. Nunca somos libres. ¿Y un esclavo qué hace? ¿O qué no hace, mejor dicho? El esclavo no tiene libertad para no estar haciendo nada. El esclavo debe servir a su amo. El esclavo debe trabajar, eso no es negociable, no es opcional. Es un esclavo. Tiene un amo que le demanda cosas. Entonces debe haber una pregunta natural en el corazón de toda persona que ha nacido de nuevo. ¿Qué quieres que haga? Este es mi amo hoy, ahora ¿qué quieres tú que yo haga? Esta pregunta refleja al menos dos cosas. Primero, un reconocimiento de que no he estado haciendo lo correcto, de que no he estado sirviéndole al amo correcto, aunque pensaba que sí. Y la segunda cosa es un anhelo por saber qué es lo que este Dios que me ha salvado quiere hoy de mí. Eso antes de haber sido regenerado no me importaba, porque yo vivía según ¿qué? Dice Efesios capítulo 2, que decía que vivíamos ¿cómo? Según nuestros deseos, según nuestros pensamientos. Es decir, ¿a quién me importaba a mí en la forma en la que yo vivía? ¿Quién me importaba? Yo. ¿Quién me interesaba? Yo. Pero cuando vengo a Cristo, cuando Él me trae, eso cambia. Y ahora debe surgir una pregunta que diga, Señor, ¿y ahora qué es lo que tú quieres que a mí me importe? Ahora qué es lo que tú quieres que yo haga. Ya no importa qué quiero hacer yo, porque yo morí. Ya yo morí. Ahora qué quieres que me importe. Ahora cuál es el camino en el que yo debo andar. Ahora cuáles son las cosas que yo debo procurar. Eso es lo que dice esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Anhelo lo que tú anhelas, Señor. Quiero lo que tú quieres. Deseo lo que tú deseas. Eso es lo que quiero. ¿Qué quieres tú que yo haga? Ahora tú eres mi dueño. Ahora tú eres mi amo. Ahora quiero tu voluntad, no la mía. Ahora quiero tu voluntad y no la mía. Cuando Jesús está en el Getsemaní orando y sabe lo que viene, hace una oración que puede sonar hasta desesperada, ¿no? Y Él le dice, Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué modelo, ¿no? Señor, que sea lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Esa pregunta refleja eso. Quiero lo que tú quieres. Ahora, acerca de los dones y de las obras en las que debemos andar, quiero que repasemos 3 pasajes como referencia. Efesios capítulo 4, busque conmigo por favor. Efesios capítulo 4. El contexto que rodea los primeros, por lo menos 15 versículos, 16 de este capítulo, tiene que ver con la unidad en el Espíritu. Pero en medio de eso, dice el verso 11, Efesios 4:11, que Él mismo, hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué tenemos apóstoles, maestros, profetas y evangelistas? Para que ellos perfeccionen a los santos, a la iglesia. ¿Y para qué deben ser perfeccionados los creyentes? Dice ahí, para la obra del ministerio, para el trabajo en el servicio. Y que eso también sea para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos están diciendo,
esos dos versos es: Dios estableció un grupo de servidores, estos específicos que menciona ahí, para prepararnos a nosotros, para servir, para trabajar, para orar y para que eso sea de edificación para el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al próximo texto, 1 Corintios 12. También es un texto que tiene como trasfondo la unidad en una iglesia que se ha dividido por el desorden. Este capítulo habla de dones espirituales. Dice 1 Corintios 12, el verso 4. Vea qué interesante, leamos esto despacio. Dice: ahora bien, hay, ¿qué dice esa palabra? Diversidad. ¿De qué? De dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí viene el concepto de unidad, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones y todos ellos repartidos por el mismo Espíritu. Verso 5, otra vez aparece la palabra ¿qué? Diversidad. Hay diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios es que hay muchas formas de servir. Hay muchas formas de hacer algo por otros. Hay diversidad de ministerios. No estamos hablando de los ministerios que tiene un estado, un país, ¿no? Pero también es lo mismo, por eso se llaman así. Ministerio de seguridad son los que sirven en la seguridad. Ministerio de obras públicas son los que sirven al país a través de la obra pública, de la infraestructura, de las calles, de todo esto. Hay diversidad de ministerios y otra vez el Señor es el mismo, la unidad. Verso 6, otra vez la palabra ¿qué? Diversidad. Hay diversidad de operaciones, hay diversas formas. Estas operaciones se refieren a la forma en la que Dios actúa. Hay diversas formas en las que Dios actúa o se manifiesta. Diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Otra vez el concepto de unidad. Entonces, hay muchos dones repartidos entre nosotros. Hay muchas capacidades de servicio repartidas entre nosotros. Hay muchas formas en las que Dios puede actuar y operar a través de nosotros. Todas ellas alimentadas por el mismo Espíritu, por el mismo Señor, por el mismo Dios. El mismo Dios puso esos dones, el mismo Dios puso esas capacidades de servir, el mismo Dios puede actuar a través de nosotros. Y el verso dice, el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu a través de sus dones, a través de su forma de servir, a través de cómo Dios se puede mover a través suyo. ¿Para qué? Para provecho, no suyo, para provecho de los demás. Dios puso en nosotros dones, Dios puso capacidad de servir, Dios puede usarnos ¿para qué? Para el provecho de otros, para el provecho de los demás. Porque dice el verso 6 que Él hace todas las cosas en todos. Entonces, Él, que es el que hace todo a través de nosotros y a través de los dones que nos dio, nos lo dio para el provecho de otros. Entonces, devolvámonos. Dios estableció apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores, para formarnos a nosotros, para enseñarnos, para prepararnos, para que pudiéramos servir a través de los dones, de los ministerios que Él ha puesto en nosotros y de la forma en la que Él quiere usarnos para servirle a otros. Todo eso alimenta la unidad del cuerpo de Cristo. Todo eso nos hace estar más cerca. Y Romanos capítulo 12, regresemos ahí unas páginas. Dice Romanos 12,
Recuerde que este es el capítulo que empieza diciendo que ustedes transfórmense, no se conformen como es este mundo, a través de la renovación del entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, otra vez, ¿cómo vienen esos dones? Según la gracia que nos es dada. Por su gracia Dios pone en nosotros dones. ¿Cuáles? Los que Él quiera. ¿Cómo los reparte? Como Él quiera. ¿Por qué a mí me dio 5 y al otro le dio 20? Porque así Él lo quiso. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y empieza con ejemplos. Si tienes el don de profecía, úsalo conforme a la medida de la fe. Si tienes el don de servicio, sirva. Si tienes el don de enseñar, enseña. Si tienes el don de exhortar, exhorta. Si tienes el don de comer, si no sale ahí. Si tienes el don de repartir, hazlo con liberalidad. Si tienes el don de presidir, de dirigir, de estar delante, de hacer que las cosas caminen, hazlo con solicitud, con diligencia. Si tienes el don de hacer misericordia, hazlo con alegría. Y yo creo que esa lista podría ser sumamente extensa, pero ¿para qué gastarnos diciendo más, no? El de comer no es un don, por cierto. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Recibiste dones por gracia, úsalos por Dios. Úsalos para el provecho de los demás, úsalos. Sírvele a otros. Haz algo por los demás. Estás siendo preparado por los pastores, por los maestros, por los evangelistas, por los apóstoles. Estás siendo preparado para servirle a otros. Has recibido dones, úsalos en servicio de los demás. Eso es lo que está escribiendo Pablo a los romanos. Recibieron dones, úsenlos. Y eso, y si se vuelven los versos, eso es una consecuencia de haber comprendido la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y en otros versos que no vamos a detenernos a leer, nos está advirtiendo de que no se nos suba la cabeza. Los primeros versos que están antes de esto, de alguna forma está diciendo que esto no se le suba a la cabeza. Todo esto se lo dio el Señor a usted. Usted no es nada, no es que usted sea muy hábil, no. Todo lo recibimos de parte del Señor. Hay una frase de Paul Washer que decía: la salvación por fe resultará en obras u obediencia a la voluntad de Dios. Sin embargo, estas obras no deben ser atribuidas principalmente al creyente que las cumple, sino a Dios que da gracia. Pablo escribió: por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, cualquier cosa que usted y yo podamos hacer por otros ha sido el resultado de la gracia del Señor en nuestra vida. Pero definitivamente, cuando Dios nos salvó y pensó en nosotros y nos muestra nuestra condición, no es simplemente para pasar de un estado a otro. No es simplemente para que si yo estaba sentado en esta silla de la muerte y de la condenación, ahora me siente en esta silla de la salvación y la vida eterna, no. Me levantó de esta silla para ponerme a caminar y correr de este otro lado, para servir a otros, como Él vino a servirnos a nosotros también. Jesús dijo: yo no vine para que me sirvieran, yo vine a servir, yo vine a poner mi vida por ustedes, por los otros. Su ejemplo es el que deberíamos seguir. Y voy terminando con esto, Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. La iglesia de Galacia está siendo atacada por falsas doctrinas. Y Pablo dice, a partir del verso 11 vamos a leer, dice: les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
¿Cuál era su conducta? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, ¿de qué? De las tradiciones de mis padres. Pero este verso es muy lindo, dice, pero cuando agradó a Dios, cuando le plació a Dios, cuando Dios quiso, este Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y que me llamó por su gracia, cuando Él quiso revelar a su Hijo en mí, y oiga el propósito, ¿para qué? Hay un para qué. Escúcheme, Dios, como dice Pablo ahí, que nos apartó desde el vientre y que nos llamó por su gracia, lo hizo con un propósito, con un para qué. Pablo va a decir cuál era el de él, porque cada llamado y cada propósito para nosotros es específico. Dios no llama a todos a ser pastores, por ejemplo. Dios no le da dones a todos, por ejemplo, de tocar un instrumento. No todos tienen esa capacidad de pararse a predicar en una esquina. Pero todos tienen algo que Dios quiere hacer con ellos. Y dice Pablo, cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, ¿para qué lo hizo? Para que yo lo predicase a Él entre los gentiles. Cuando Él me llamó para eso, no consulté enseguida con carne y sangre. Dios me llamó, ¿para qué lo va a preguntar a nadie? Yo ya sé que me llamó a esto. Él me lo dijo. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y oiga este detalle, qué interesante. Después, ¿pasados cuántos años? 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, solo a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquí la pregunta que surge es, ¿cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para mí? ¿Qué quiere, Señor, que haga yo? Yo no sé qué quiere hacer Dios con usted, pero me debo preguntar qué quiere hacer conmigo, porque yo no puedo hacer nada para que Dios haga con usted lo que Dios quiere hacer con usted, pero sí puedo buscar lo que Él quiere que yo haga. ¿Cuáles son las obras que preparaste para mí de antemano, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cuál es mi llamado específico? Yo creo que es una pregunta que vale la pena meditar constantemente. Y que no hay prisa por tener la respuesta. No hay prisa. No hay prisa por empezar a ejercer el llamado. No hay prisa. Pero no por eso la pregunta deja de ser importante. Dios llama a Pablo, y en los otros 2 relatos que les comenté hay más detalles, donde dice, en el capítulo 26 de Hechos, dice que Pablo está contando esa historia y dice, Él me llamó y me dijo que predicara a los gentiles para que pasaran de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Él me dijo que yo fuera a ese pueblo, que Dios no había mandado a nadie a los gentiles todavía. A Pablo fue el primero que lo envió a predicarle, que gentiles son todos los que no son judíos, por si no me han entendido este término. Pero ¿qué hizo Pablo? Acabamos de leer, después de que Dios lo llamó, se fue 3 años a otra región. No se fue atacado a empezar a predicar. Dios me dijo que fuera, así que ya voy. Se fue 3 años a conocer a ese Dios al que le dijo, ¿quién eres? Se fue 3 años. Dios llamó a David, al rey David, lo ungió delante de toda la familia. ¿Y cuántos años pasaron para que él empezara a ser rey de Israel? Dios le dio un sueño a José, donde le mostraba que él iba a estar por encima hasta de sus padres.
Y 12 años después, José es gobernador en Egipto. Dios llama a Moisés en una zarza y 40 años después lo empieza a usar. 40 años después de su llamado, Moisés empieza a ejercer su llamado. Entonces no hay prisa. Cuando Dios quiera hacerlo, lo hará. Pero yo debería preguntarme qué es lo que Él quiere hacer. ¿Cómo quiere que yo sirva a otros? ¿Por qué? Porque mientras esperamos, mientras estamos en el proceso, imagínese las lecciones que aprendió José en la cárcel. Imagínese las lecciones que aprendió Moisés. Seguro este era el más duro, por eso duró 40 años. Pero Moisés había sido criado en una cultura que lo endiosaba, lleno de conocimiento, de mucho conocimiento. Era un hombre brillante. Pablo era un hombre sumamente brillante, sumamente educado, y eso usted lo puede ver cuando él hace sus defensas frente a las autoridades. Dios le había dicho a él: lo voy a llevar delante de reyes, delante de gobernadores, para que usted testifique de lo que yo hice. Pero era un hombre brillante. Y Dios agarra, por ejemplo, a Moisés y se lo lleva a pastorear ovejas, un oficio sumamente humillante para un egipcio. Y 40 años pasa machacándole su orgullo, su ego, para luego usarlo y decir: este es el hombre más manso de la tierra. ¿Cuántas lecciones hay en la espera? ¿Cuántas lecciones hay en el proceso que necesitamos aprender antes de empezar a ejercer un llamado particular, un llamado específico? ¿Cuánto nos prepara Dios a través de las autoridades espirituales? Puede ser que Dios, alguien aquí, haya puesto en su corazón trabajar en las misiones, por ejemplo, pero ni siquiera escucha de buena gana a su pastor. Hay algo que trabajar antes de que vaya. ¿Cómo Dios nos forma a través de la sujeción a la autoridad, a las autoridades espirituales que estableció? ¿Cómo Dios nos forma a través de hermanos que son difíciles de soportar, no? Lo más fácil es hacerme a un lado de ese hermano que es difícil. Hay hermanos difíciles aquí. ¿Ah? Siempre los hay. Siempre los hay. Pero son una herramienta de Dios para formarnos, hermanos. Y eso, hermano, así que no se puede quitar el tiro. Son hermanos. Son más difíciles, pero son hermanos. Y estamos llamados a amarlos, a cuidar de ellos, a soportarlos, a velar por ellos. Pero ¿cuánto nos forma Dios en la comunión con hermanos difíciles? Con los que no piensan como yo, con los que no están de acuerdo conmigo. ¿Cuánto nos forma Dios en procesos como estos? ¿Cuánto nos forma Dios a través de adversidades económicas? ¿Cuánto nos forma Dios cuando hay relaciones rotas? ¿Cuánto nos forma Dios cuando tenemos un conflicto con alguien? Cuando tenemos que pedir perdón. Cuando tenemos que perdonar cuando hemos sido ofendidos. ¿Cuánto trabaja Dios nuestro corazón a través de esas cosas? Cuando hemos perdido a alguien que queremos. Cuando nos decepcionó un líder. Cuando suceden cosas que no comprendemos. Cuando perdimos un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es necesario. Y termino con esta reflexión. El fin, el propósito, la razón de todo lo que hacemos, o lo que podamos hacer, o lo que vayamos a hacer, aquello para lo que Dios nos haya elegido, aquello para lo que Dios nos haya llamado, el camino sobre el que Dios nos va a poner a caminar para servir a otros, cualquier cosa que hagamos o vayamos a hacer, tiene como propósito que al hacerlo, llevemos gloria al nombre del Señor.
exaltemos su nombre y podamos reflejar que esto que estamos haciendo es para la gloria de su nombre, no para la nuestra, no para llenarnos de soberbia y orgullo, no para inflar el pecho, sino para decir: yo no era nada, un miserable, y por su gracia hoy puedo hacer todo esto en favor de otros y para llevar gloria a su nombre. Para que Él sea glorificado por la obra que ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Pablo termina este capítulo que leímos diciendo: la iglesia solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y termina diciendo, y glorificaban a Dios en mí. Qué lindo. Que puedan decir de usted, cuando usted esté haciendo algo, cuando esté andando en esas buenas obras, glorifican a Dios en mí. La gente da gloria a Dios cuando ve su vida transformada. La gente da gloria a Dios cuando dice, este que andaba en aquello ya está. Vean cómo Dios actúa. Vean cómo Dios transforma la vida de un pecador y lo vuelve un instrumento en sus manos. A fin de cuentas, hermano, para eso fuimos creados. Dice Efesios capítulo 1, dice, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que la gente cuando nos vea glorifique a Dios en lo que está viendo. Para que digan, wow, mire cómo Dios transforma a la gente. Y por último, escúchame bien esto, por favor. Si en nuestro corazón no hay un deseo natural por andar en buenas obras, si de mí no hay un deseo natural e involuntario de caminar en buenas obras, eso es una señal de que posiblemente yo no he sido todavía salvado, regenerado, que no he nacido de nuevo. Que la naturaleza de Dios todavía no está en mí. Si yo todavía lo que deseo es el mal, el pecado, el daño a otros, hoy tenemos que entender que tenemos que correr a Cristo. Porque cuando Él llega, hace morir esos deseos y pone una nueva naturaleza en nuestro corazón. Si no hay un deseo natural de andar haciendo buenas obras, pensemos bien si realmente hemos sido ya salvados por el Señor. Necesitamos correr a Cristo para que transforme nuestro corazón, para que nos dé un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva forma de vivir y de ver las cosas. Pero si ya está ahí, como le dijo Pablo a los romanos, Dios le dio este don, ¿qué le dijo? Úselo, úselo. Amén, pongámonos de pie.